¿Alguna vez abriste el refrigerador y te quedaste mirando por unos segundos? No porque buscaras algo específico, sino porque esperabas encontrar algo de esperanza allí dentro. A veces el silencio de una casa duele más que cualquier grito. La comida se acaba, las cuentas llegan, el teléfono suena con cobranzas y uno solo quiere una señal de que las cosas van a mejorar. Pero parece que el cielo también se quedó callado. Es en ese silencio donde muchos de nosotros estamos hoy. No es solo falta de dinero, es falta de fuerza. Es la sensación de cargar todo solo, intentando mantener viva la fe cuando el corazón está cansado, cuando el alma también tiene hambre. Hay días en que el problema no es el estómago vacío, sino el pecho apretado. Es ese momento en que la persona dice: yo oro, yo pido, yo intento. Pero nada cambia. El corazón quiere creer, pero la mente grita que ya no vale la pena. Y la fe se convierte en un susurro, un hilo de voz que pide ayuda para no rendirse. Conocí a una mujer así. Su nombre era Elena, madre de 3 hijos. Trabajaba todo el día, llegaba a casa exhausta y aún así encontraba tiempo para doblar las rodillas y rezar. Leía los salmos todos los días, pero nada parecía cambiar. Hasta que un día, al abrir la nevera, solo vio una botella de agua y una luz parpadeando. «Dios», dijo en voz baja, «ya no sé qué hacer». Y fue en ese instante, en medio de la desesperación, que comenzó a entender lo que los antiguos sabios querían decir cuando hablaban de que el milagro no empieza en la lectura, sino en el gesto. Lo que realmente falta. Los sabios judíos siempre enseñaron algo muy simple. La escasez que vemos es un reflejo de la escasez que sentimos. Cuando el corazón está lleno de miedo, el mundo parece vacío. Cuando creemos que estamos solos, todo a nuestro alrededor parece oscurecerse. Pero cuando el corazón se abre, incluso herido, algo empieza a moverse. Elena escuchó una vez a un rabino decir una frase que nunca olvidó. Dios no se aleja cuando la nevera está vacía. ¿Eres tú quien se aleja cuando olvidas invitarlo a entrar en la cocina? No lo entendió de inmediato, pero comenzó a intentar algo diferente. En lugar de solo leer sus oraciones, empezó a vivir cada palabra. Al preparar lo poco que tenía, decía: «Gracias, Eterno, porque aún hay algo aquí». Y por la noche dejaba un papel con un versículo pegado en la puerta de la nevera. No lo sabía, pero estaba repitiendo una enseñanza antigua pasada en secreto por generaciones. Quien coloca la palabra donde habita el pan, invita también a la bendición a morar allí. Cuando todo parece poco, quizás tú también estés en ese momento. Tal vez mires a tu alrededor y pienses: ¿por qué parece que para mí siempre es más difícil? Y es natural sentir eso. No hay culpa en dudar. No hay pecado en sentirse cansado. Lo que decían los sabios es que el alma tiene sed de sentido, y cuando no lo encuentra, el cuerpo empieza a sentir hambre también. Por eso, antes de buscar el alimento, hay que recordar quién lo envía. No basta con abrir la nevera, hay que abrir el corazón, porque lo que realmente alimenta no es el pan, es la confianza. El secreto que atravesó los siglos. En las aldeas antiguas de Israel se cuenta que los sabios aconsejaban a las familias más humildes hacer algo aparentemente simple: escribir un salmo y colocarlo cerca del lugar donde guardaban la comida. No era superstición, era un recordatorio diario de que Dios está presente incluso en las cosas pequeñas. Cada vez que alguien abría el armario, veía ese papel y recordaba: el Eterno es mi pastor, no estoy solo. Pero con el tiempo, el sentido de ese gesto se perdió. Hoy pocos saben cómo y por qué hacerlo, y muchos recitan las palabras sin activar el poder que está escondido en ellas. Hay un salmo en especial
que los antiguos llamaban la llave del sustento, un código de confianza y abundancia, un salmo tan poderoso que, según los sabios, quien lo colocara cerca de los alimentos, nunca volvería a haber escasez en su casa. Pero el secreto no está solo en pegar el papel. Hay algo que debe hacerse junto con ello, algo que activa esa energía y transforma el ambiente y el corazón. Una pregunta para tu corazón. Antes de dormir hoy, cierra los ojos y pregúntate, ¿qué es lo que realmente me falta? ¿Fe o pan? Tal vez la respuesta llegue en silencio. Tal vez llegue en medio de la noche en forma de recuerdo, o en la voz de alguien querido. Pero llegará porque el milagro comienza cuando dejamos de pedir solo por más y empezamos a agradecer por lo poco con fe verdadera. En la siguiente parte descubrirás por qué tantas personas oran, pero pocas sienten la diferencia. ¿Y cuál es el error silencioso que impide que el milagro suceda? Prepárate. Lo que viene a continuación no es solo una enseñanza, es un despertar espiritual. Antes de continuar este camino, quiero hacerte una invitación muy especial. Detente por un instante, respira, siente el silencio de tu propia casa, el sonido de tu corazón. Ahora pregúntate a ti mismo con sinceridad, ¿qué es lo que realmente me falta en este momento? No tengas prisa por responder. A veces lo que falta no es dinero, ni suerte, ni respuestas. A veces es un abrazo que no llegó, una esperanza que se apagó, una fe que necesita volver a encenderse. Aquí no estás solo. Este espacio es un lugar seguro, creado para almas que buscan luz, incluso en los días nublados. Por eso quiero pedirte algo simple, pero poderoso. Deja un comentario abajo, escribiendo con tus propias palabras lo que más necesitas que el Eterno restaure, sane o llene en tu vida. Puede ser una sola palabra: paz, salud, amor, perdón, prosperidad, fe, o puede ser una frase, un desahogo, una oración. Escribir es una forma de quitarle peso a lo invisible y ponerlo delante de lo sagrado. Y cuando compartes, algo comienza a moverse, no solo en ti, sino también en quien lee y se identifica contigo. Deja tu comentario con el corazón abierto. No es solo un texto, es una petición que asciende y quién sabe, quizá a lo largo de las próximas partes descubras que la respuesta que tanto buscas ya ha comenzado a encontrarte. Hay un tipo de hambre que el cuerpo no entiende. No viene del estómago, sino del pecho. Es un hambre de sentido, de cariño, de descanso, un deseo de sentirse abrazado por la vida y de creer que existe algo más grande cuidándonos, incluso cuando todo parece derrumbarse. Elena, aquella mujer que dejaba un papel pegado en la nevera, comenzó a darse cuenta de eso poco a poco. Notó que incluso cuando lograba comprar comida, el sentimiento de vacío no desaparecía. El problema no era la falta de pan, era la falta de paz. Cuando el alimento no llena. Contaba que a veces preparaba la cena y aun viendo a sus hijos sonreír en la mesa, sentía un nudo en la garganta, como si aún faltara algo. Pensaba, ¿por qué sigo sintiendo esta angustia, incluso teniendo lo básico? Un día, mientras lavaba los platos, recordó las palabras del rabino. Lo que falta en la casa es reflejo de lo que falta en el corazón. En ese instante, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Entendió que la nevera vacía, las cuentas atrasadas, los días difíciles, todo eso eran señales de una desconexión. No estaba en falta con el mundo, estaba en falta con su propia alma. La sabiduría de los antiguos. Los sabios de Israel siempre enseñaron que todo lo material es una sombra de lo espiritual. El pan que comemos es solo una imagen del alimento que el alma necesita. Fe, esperanza, propósito. El Zohar, libro sagrado de la Cábala, enseña que cuando el hombre alimenta su alma,
El cuerpo se sacia automáticamente. En otras palabras, cuando el interior se llena de luz, el exterior comienza a florecer. Pero lo contrario también es verdad. Cuando el alma tiene hambre, todo a su alrededor empieza a marchitarse. Nada parece suficiente. Ningún trabajo satisface, ningún alimento consuela. El pan que no se compra. Cierta vez, un viejo rabino contó la historia de un panadero que hacía el pan más aromático del pueblo. Todos los que lo comían decían sentir algo distinto, como si ese pan tuviera alma. Un día le preguntaron el secreto de su receta y el panadero respondió sonriendo: «Antes de amasar la masa, cierro los ojos y doy gracias a Dios por el trigo que aún no ha nacido». Él entendía algo que la mayoría olvida. La abundancia no comienza cuando el pan está listo. Comienza cuando el corazón confía. Elena empezó a hacer lo mismo. Cada mañana antes de salir a buscar trabajo, colocaba la mano sobre la nevera y decía: «Gracias, Eterno, porque sé que el alimento está en camino». Era un gesto pequeño, casi ingenuo, pero lo hacía con sinceridad. Y poco a poco, lo que era solo fe se convirtió en movimiento. Una amiga la llamó para ofrecerle un trabajo temporal. Luego vino otra oportunidad y la vida volvió a girar. El primer milagro no fue suerte, fue alineación. Los antiguos llamaban a eso yesod, el fundamento, la base invisible de toda bendición. Decían que cuando una persona confía de verdad, se conecta con la fuente que sostiene el mundo, y cuando eso ocurre, las puertas se abren. Pero no se trata solo de repetir palabras. Hay que hablar con sentimiento, con presencia. Las oraciones no son magia, son llaves. Y la llave solo funciona cuando encaja en la cerradura correcta, el corazón. ¿Por qué muchos oran y no ven cambios? Porque la mayoría repite las palabras sin vivir lo que dicen. Recitan el salmo, pero el pensamiento está en otro lugar. Piden ayuda, pero siguen alimentando el miedo. Los sabios explicaban que leer sin sentir es como intentar encender una vela sin fuego. La llama viene de la intención. Cuando la persona entiende lo que está diciendo, cuando siente el peso y el poder de cada palabra, algo se enciende dentro de ella y es esa luz interior la que empieza a cambiar el exterior. Con el tiempo, Elena comprendió que el gesto de tocar la nevera y agradecer no era por el alimento, era por confianza. Entendió que al hacerlo estaba diciendo al universo: «Creo que la abundancia existe aunque aún no la vea». Y esa fe silenciosa comenzó a transformarlo todo, no de golpe, no con milagros grandiosos, sino de forma suave y constante, como la luz del amanecer entrando por la ventana. Poco a poco, el vacío dio lugar a la gratitud y el miedo que antes vivía en su pecho empezó a disolverse. El ser humano puede sobrevivir días sin comer, pero no puede resistir ni un solo día sin esperanza. El alma necesita creer que hay un sentido, que lo que vivimos no es castigo y que el dolor también forma parte de la purificación. Los antiguos rabinos enseñaban que el pan verdadero es el sentimiento de ser sostenido por lo alto, y que cuando una persona confía de verdad en eso, el universo empieza a reorganizar todo a su alrededor. Elena lo aprendió en la práctica, y eso es lo que los sabios querían decir cuando enseñaban que quien se alimenta de lo espiritual nunca pasará hambre en lo material. Una invitación para ti. Tal vez hoy tu mesa esté sencilla, tal vez tu cuenta bancaria no esté como quisieras, pero si hay fe, aunque sea pequeña, aunque tiemble, es suficiente para encender el primer milagro. Hoy, antes de dormir, haz un gesto simple. Acércate a tu nevera, pon tu mano sobre ella y di en voz baja: «Gracias, Eterno, porque incluso cuando no lo veo, tú ya estás preparando mi sustento». No es magia, es fe con conciencia.
Y ese es el inicio de la transformación. Elena ya había pegado el papel con el salmo en la puerta de la nevera. Lo hizo con cuidado, con fe, con esperanza. Pero después de algunos días, nada parecía diferente. La cuenta de luz seguía llegando, el alquiler seguía pesando y el corazón seguía doliendo. Fue entonces cuando comenzó a preguntarse: ¿será que no basta con pegarlo? ¿Estaré haciendo algo mal? Y fue en ese momento que empezó a entender lo que casi nadie comprende. Existen palabras que solo funcionan cuando el corazón se mueve junto a ellas. Mucha gente hace lo mismo que Elena: recorta, imprime, lee, reza, pero luego vuelve a la misma rutina, a los mismos miedos, a la misma prisa, y entonces dicen: «Ah, no funciona». Pero la verdad es que no es el papel en la pared lo que hace que el milagro ocurra. No es la voz, no es el gesto mecánico. El poder no está en el objeto, está en la presencia. Los antiguos sabios judíos advertían: las palabras tienen alma. Si las recitas sin alma, se vuelven polvo. Por eso tanta gente lee los mismos salmos, pero pocos cosechan el mismo fruto, porque algunos solo leen y otros viven lo que dicen. Cuando el corazón duerme, la oración calla. Elena se dio cuenta de que al leer las palabras sin sentir, algo faltaba. Era como cantar una canción sin escuchar la melodía. Entonces, una noche de mucho dolor, hizo algo diferente. Cerró los ojos y comenzó a decir el salmo muy despacio, respirando cada frase. Su voz temblaba, pero esa vez no estaba leyendo, estaba hablando con alguien. Y por primera vez sintió algo extraño, como si el ambiente a su alrededor se hubiera vuelto más liviano, como si el silencio la escuchara. Lloró, no de tristeza, sino de alivio. Fue ahí cuando entendió el primer secreto. El Salmo no habla al mundo cuando lo leemos, habla cuando lo vivimos. La oración que despierta. Los antiguos maestros de Israel llamaban a eso kavaná, intención pura. Decían que cada palabra de la oración es una semilla, pero que el suelo que la hace brotar es el corazón despierto. Sin intención nada florece. Con intención hasta el desierto puede dar fruto. Por eso los rabinos nunca enseñaban solo «lee este salmo». Hablaban de activar el salmo, hacer de él un puente entre lo invisible y lo visible. Un puente que solo se enciende con un tipo de energía que pocos recuerdan usar. Y es precisamente esa energía la que falta en casi todos los que lo intentan, la que será revelada más adelante. Cierta mañana, Elena hizo algo simple. Antes de salir de casa, se detuvo frente a la nevera, tocó el papel con el salmo pegado, cerró los ojos y en silencio dio gracias. No pidió nada, solo agradeció como si ya lo hubiera recibido. Fue un gesto pequeño, pero quien la hubiera observado desde fuera habría notado algo diferente en su mirada. Era como si en ese instante algo invisible se hubiera movido, no en el mundo, sino dentro de ella. El secreto que los sabios guardaban. Hace muchos siglos, los rabinos cabalistas decían que existe una llave espiritual escondida en la forma de usar ciertos salmos. Una llave que abre no solo puertas de sustento, sino también de protección, de luz y de paz. Esa llave no está escrita en el texto, no aparece en las palabras, debe ser activada. Y por eso los sabios insistían: no basta con recitar, hay que despertar el código que hay detrás. Elena aún no lo sabía, pero sin darse cuenta, comenzó a acercarse a ese código misterioso. Algo dentro de ella empezó a alinearse, como si su fe, aunque silenciosa, estuviera llamando a una fuerza antigua que siempre había estado esperando. El despertar. Desde ese día, cada vez que Elena pasaba frente a la nevera, tocaba el papel y respiraba profundo. No decía palabras ensayadas, solo sentía.
Empezó a darse cuenta de que la oración verdadera no pide, reconoce. Reconoce la presencia del Eterno incluso cuando el alimento aún no ha llegado. Reconoce el amor incluso cuando el mundo parece frío, y poco a poco esa confianza empezó a cambiarlo todo. Su fe dejó de ser una búsqueda y se convirtió en un estado, una certeza silenciosa de que lo invisible estaba actuando, aunque no hubiera pruebas. Quien mira desde fuera puede pensar que basta con pegar el papel, pero quien vive desde dentro entiende. El poder está en lo que viene después. Existe algo más, un paso que completa el ciclo, una acción que los sabios llamaban el sello de la abundancia. Sin ese sello, el salmo es solo un eco. Con él, el salmo se convierte en un canal. Elena aún no sabía su nombre, pero sentía en lo más profundo que estaba a punto de descubrir algo antiguo, algo que los rabinos solo enseñaban a quienes estaban listos para ver con los ojos del alma. Hay quienes dicen que la fe es ciega, pero la verdadera fe ve lo que los ojos no pueden, y cuando despierta, el universo empieza a responder despacio, silenciosamente, como una semilla que rompe la tierra antes de florecer. Algo está a punto de ser revelado, algo que cambiará la manera de orar, de pedir, de agradecer. Y cuando ese secreto salga a la luz, el salmo dejará de ser solo palabras y se convertirá en un portal. Elena no era una mujer de muchas posesiones, pero tenía una fe terca. Esa fe que insiste incluso cuando el suelo parece ceder. Después de tantas oraciones, lágrimas y esperas, algo dentro de ella comenzó a cambiar. No fuera de casa, sino dentro de sí misma. Aún no entendía por qué, pero sentía que debía mantener aquel papel con el salmo pegado en la nevera. Algo en su interior le decía que ese lugar era importante. Era allí, en ese rincón sencillo de la cocina, donde lo invisible y lo cotidiano se encontraban. Y de hecho, los antiguos sabios siempre enseñaron: el milagro comienza en el lugar donde la vida sucede en silencio. En la tradición judía, la cocina se considera uno de los lugares más sagrados del hogar. Allí es donde se prepara el pan, símbolo del sustento. Y el sustento, desde la visión espiritual, es más que alimento. Es el acto de confiar, de compartir, de bendecir lo que se tiene. Por eso, los rabinos antiguos decían que cuando el alimento se prepara con fe, el hogar entero se llena de luz, y que hay puntos de energía espiritual dentro de cada casa. La cama, lugar de descanso; la puerta, protección; la mesa, convivencia; y el lugar del alimento, abundancia. Por eso, el papel con el salmo pegado en la nevera nunca fue superstición, siempre fue un recordatorio vivo. Aquí habita la bendición. Aquí el Eterno es recordado cada día. El poder oculto en lo cotidiano. Muchas personas buscan milagros en montañas lejanas, templos antiguos, viajes costosos. Pero los maestros del espíritu siempre dijeron que Dios habita en las cosas simples, en el olor del pan, en el vaso de agua, en la risa de un niño, en abrir y cerrar la nevera, en el sonido del viento. Elena comenzó a entenderlo cuando un día su hija de 8 años preguntó: «Mamá, ¿por qué hay una hoja pegada ahí?». Ella sonrió y respondió: «¿Por qué ese papel me recuerda que la comida no viene de la tienda? Viene del cielo». La niña no lo comprendió del todo, pero algo en esa respuesta tenía verdad. Y cada vez que abría la nevera, también leía el versículo en voz baja. La casa poco a poco comenzó a llenarse de una energía nueva, como si el ambiente respirara fe. La bendición necesita un lugar donde habitar. Los cabalistas explican que la energía de la abundancia necesita un espacio para descansar. No entra en lugares caóticos, impuros o descuidados. Por eso, cuando alguien limpia,
organiza y consagra un rincón del hogar, está preparando un recipiente para el milagro. El papel con el salmo pegado cerca de los alimentos representa eso. No es una decoración, es un ancla espiritual, un recordatorio constante de que hay una fuente y que todo proviene de ella. Pero había algo que Elena aún no sabía. El gesto físico es solo la mitad del camino. Existe una segunda mitad, un acto oculto que los sabios enseñaban en secreto, un acto que transforma el papel en portal y la fe en movimiento. Y ese acto, Elena solo lo descubriría cuando estuviera lista. Una tarde lluviosa llamó a su puerta un hombre anciano. Traía una bolsa de frutas y una sonrisa cansada. Era el mismo rabino que una vez la había escuchado llorar. «Elena», dijo él, «supe que pegaste el salmo en tu cocina». Ella sonrió un poco avergonzada. «Sí, rabino, y lo he leído todos los días». Él observó el papel con atención. Luego la miró y dijo en voz baja: «Diste el primer paso. Ahora debes aprender el segundo». Elena quiso preguntar, pero él solo colocó las frutas sobre la mesa y añadió: «No basta con leer, no basta con pegar. Hay algo que debe hacerse con las manos y con el corazón». Y antes de que ella pudiera decir algo más, se despidió. Dejó tras de sí un silencio lleno de preguntas. Esa noche, Elena casi no durmió. Miraba el papel en la nevera, sintiendo que había algo allí que aún no comprendía. El aire parecía distinto, como si la propia casa esperara algo. Comenzó a notar pequeñas señales. La comida duraba más tiempo. El ambiente entre sus hijos estaba más ligero, el aire más sereno. Era como si una energía silenciosa empezara a moverse. Y entonces algo dentro de ella susurró: «El milagro no habita en el papel, habita en el gesto que viene». Después, Elena sabía que estaba cerca de descubrir algo antiguo, algo que los sabios judíos guardaban como un secreto transmitido de maestro a discípulo, de generación en generación. Pero su corazón aún no estaba preparado, porque ese secreto no se revela solo con palabras, debe ser vivido. Y así, sin darse cuenta, Elena hizo lo que debía hacer. Preparó el espacio, transformó su cocina, ese lugar sencillo de ollas y aromas, en un pequeño templo de gratitud. Y eso es lo que los sabios siempre decían: el milagro se instala donde hay reconocimiento. Antes de cualquier revelación hay que preparar el altar. Y el altar no se hace de piedra, se hace de intención, de fe silenciosa, de corazón dispuesto. Ahora el espacio estaba listo. El cielo solo esperaba el siguiente paso, ese que pocos conocen, que no se enseña en los libros, el que transforma la oración en poder real. Algo comenzaba a moverse entre lo visible y lo invisible. Y cuando esa fuerza despierta, lo imposible empieza a parecer natural. El código secreto de los antiguos. La lluvia caía suave aquella mañana, y la casa de Elena tenía un silencio distinto. Era un silencio vivo, de esos que anuncian un cambio. Miró el papel pegado en la nevera y sintió algo extraño, una presencia delicada, una calma que no venía de fuera. Había pasado una semana desde la visita del rabino. Aún escuchaba su voz diciendo: «Diste el primer paso. Ahora debes aprender el segundo». Pero, ¿cuál sería ese segundo paso? No lo sabía. Solo sentía que el aire estaba lleno de señales, pequeñas, sutiles, pero reales. La búsqueda del significado olvidado. En los días siguientes, Elena comenzó a estudiar los salmos con más atención. Cada frase parecía esconder un símbolo, cada palabra una llave. Leía despacio tratando de sentir lo que había detrás de cada verso, y entonces algo la tocó profundamente. Los antiguos rabinos no veían el salmo solo como una oración, lo veían como un código, una secuencia viva de letras hebreas
que vibran en frecuencias espirituales específicas. Según la tradición cabalística, cada palabra de la Torá y de los Salmos contiene una luz condensada. Al pronunciarla con intención, esa luz se libera al mundo. Eso era lo que el rabino quiso decir. No basta con leer, hay que activar el código. Las 7 frases y el misterio del número sagrado. Mientras leía, Elena notó que el salmo en cuestión, el que había pegado en la nevera, tenía 7 declaraciones principales, 7 frases, 7 pasos. Los sabios antiguos afirmaban que el número 7 es el número de la plenitud divina. 7 días de la creación, 7 cielos, 7 notas musicales, 7 lámparas del candelabro sagrado. Todo lo que es perfecto en el mundo físico refleja lo espiritual a través del 7. Y según las enseñanzas más antiguas, el salmo que ella había elegido contenía esas 7 capas de energía. Cada verso correspondía a una dimensión del sustento, de la confianza al desbordamiento. Elena aún no sabía el nombre del salmo, pero sentía el poder oculto en él, como si cada frase fuera una escalera hacia lo invisible. El manuscrito antiguo. Una noche, movida por la curiosidad, volvió a buscar al rabino. Quería entender qué había querido decir con un gesto con las manos. Al llegar, lo encontró sentado bajo la luz amarillenta de una lámpara, leyendo un pequeño libro de tapa desgastada. «Rabino, ¿qué quiso decir con el segundo paso?» Él levantó la mirada y respondió: «Elena, los antiguos lo llamaban el código del pastor». Ella frunció el ceño. «¿Qué es eso?» Él sonrió. «Un secreto que está frente a todos, pero pocos ven. Hay un salmo que contiene el nombre del sustento eterno escondido en sus 7 líneas, pero ese nombre no se lee con los ojos, se siente con el corazón». Elena guardó silencio. Entonces el rabino abrió el pequeño libro y le mostró una página amarillenta escrita en hebreo. Ella no entendió nada, pero sintió algo poderoso. Esas letras parecían palpitar. «Estas letras, hija mía», continuó él, «no son solo palabras, son llamas. Y cada llama representa un aspecto de la presencia de Dios. Protección, provisión, descanso, valentía, gratitud, confianza y plenitud». Ella preguntó: «¿Y qué debo hacer con eso?» El rabino la miró con firmeza y respondió: «Cuando descubras el salmo, léelo con el corazón y no con los labios. Y entonces haz el gesto que activa el código». Pero no explicó cuál era el gesto. Cerró el libro, sonrió y dijo solamente: «El gesto será revelado cuando tu corazón entienda antes que tu mente las historias de quienes vivieron el milagro». En los días siguientes, Elena empezó a escuchar historias de personas sencillas en diferentes lugares del mundo que habían hecho lo mismo. Escribieron un salmo, lo colocaron cerca de los alimentos y comenzaron a ver pequeños cambios suceder. Una mujer en Galilea decía que después de pegar el salmo en la pared de la cocina, nunca volvió a faltarle comida para sus hijos. Un hombre en Jerusalén contó que al recitar el mismo salmo cada mañana, su negocio dejó de quebrar. Pero todos decían lo mismo: no basta con leer. Había que hacer algo más, algo que creaba un lazo entre lo visible y lo invisible, algo que transformaba el hogar en un altar. Elena sentía que estaba muy cerca de comprender, pero también sabía: ciertas verdades solo se revelan cuando el corazón está listo para recibirlas, la alineación de los mundos. La Cábala llama a esto Tikkun, el momento en que el mundo espiritual y el material se alinean. Cuando se hace el gesto correcto, con la intención correcta, en el lugar correcto, los mundos se encuentran, y lo que estaba bloqueado empieza a fluir. Elena comenzó a percibir los signos de esa armonía. Pequeñas bendiciones, coincidencias,
oportunidades que aparecían de la nada. Pero más allá de eso, sentía algo diferente al despertar, una paz que no dependía de nada. Era como si estuviera tocando un secreto muy antiguo, un hilo invisible que unía a todas las generaciones. La frase que quedó en el aire. En una de sus últimas conversaciones, el rabino le dijo algo que quedó resonando. El pan que se multiplica no viene de la mesa, sino del corazón que confía. Elena no sabía explicarlo, pero esa frase encendió algo dentro de ella. Comenzó a entender que la abundancia no es un regalo, es un estado del alma, y que el salmo no es una fórmula, sino una frecuencia, una forma de sintonizar el corazón con el ritmo del Creador. No imaginaba que estaba a punto de descubrir el nombre exacto del salmo, aquel que los sabios llamaban la llave del sustento eterno, y junto a él, el gesto oculto que los maestros realizaban para activar la energía del nada me faltará. El velo está a punto de caer. Lo que antes era solo fe, se convertirá en comprensión, y el papel pegado en la nevera, ese pedazo simple de papel, finalmente revelará por qué los sabios decían: pega este salmo y el vacío dejará de existir. Pero cuidado, quien descubre el secreto debe usarlo con conciencia, porque el mismo código que abre el sustento también despierta el poder del corazón. El día amaneció con una luz suave, de esas que parecen nacer también dentro de uno. Elena abrió los ojos con la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Fue hasta la cocina. El papel pegado en la nevera, ya amarillento, parecía brillar. Leyó despacio y reconoció. Era el Salmo 23, aquel que comienza diciendo que el Eterno es el pastor y que nada falta a quien confía. Se quedó inmóvil por un instante, dejando que las palabras antiguas descendieran al corazón. Comprendió que no era solo un salmo de consuelo, era un mapa del alma, un camino completo de confianza y gratitud. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Elena murmuró las primeras palabras y entendió el primer secreto. El pastor en la antigua lengua de los salmos es quien guía, protege y provee. Decir que nada falta no es negar la dificultad, es afirmar que existe dirección incluso en la escasez. El rabino explicaba que cuando alguien repite este inicio con conciencia, está diciendo al universo: no camino sola, hay una fuerza que cuida de mí. Por eso, el primer gesto de uso del salmo es el de la confianza. Antes de abrir la nevera, colocar la mano sobre el corazón y respirar profundo. No pedir, solo reconocer: todo lo que necesito está en camino. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Mientras leía esta parte, Elena sintió el cuerpo relajarse. Comprendió que la abundancia comienza cuando el alma se permite descansar. Los pastos verdes son los momentos en que el alma se alimenta de calma. Las aguas tranquilas son las emociones apaciguadas. Cuando cocinaba con miedo o enojo, la comida parecía perder el sabor. Ahora entendía. El alimento lleva la energía de quien lo prepara. Antes de comenzar a cocinar, pasaba las manos por el agua corriente y dejaba ir el cansancio, imaginando que el río invisible del Salmo también pasaba por allí. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Elena repitió esas líneas y recordó las veces en que se sintió perdida. Ahora comprendía: confortar el alma es renovar la esperanza, y ser guiada es permitir que la conciencia divina muestre el siguiente paso. El Salmo enseñaba que la justicia no es castigo, sino equilibrio. Cuando uno actúa con honestidad, la energía del sustento fluye. El uso práctico de este verso es obrar con rectitud, pagar lo que se pueda, agradecer lo que se recibe, compartir lo poco.
El alma que hace el bien crea el terreno donde la provisión crece. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Elena respiró profundo. Ese era el verso que más le dolía y el más necesario. El valle de sombra no es el final, es el tiempo de transición. Todos atraviesan momentos oscuros, pero la promesa es la presencia. Tú estás conmigo. Comprendió que el Salmo no promete ausencia de dolor, promete compañía divina dentro del dolor. Cada vez que regresaba el miedo, colocaba la mano en el pecho y decía en silencio: «Aún aquí no estoy sola». Ese gesto se convirtió en parte del ritual. Era el sello contra la desesperación, el recordatorio de que la fe no depende de la luz, sino de permanecer incluso en la sombra. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Elena miró su mesa sencilla y sonrió. El verso decía que el Eterno prepara la mesa incluso cuando la vida parece adversa. Comenzó a poner la mesa con reverencia, como quien prepara un altar. Entendió que este verso enseña gratitud en medio de la escasez. Quien agradece por lo poco, abre espacio para lo mucho. La mesa puesta es el símbolo de que la generosidad divina no depende de las circunstancias. Siempre que se sentaba a comer, decía en voz baja: «Esta mesa fue preparada por amor, no por merecimiento». «Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». Las palabras siguientes le causaron un escalofrío. Ungir significa consagrar, reconocer valor. Elena comprendió que el salmo le recordaba su dignidad. Aunque cansada, aunque imperfecta, seguía siendo bendecida. El aceite representa alegría y claridad. La copa rebosante es el corazón que aprendió a agradecer hasta desbordar. Empezó a practicar el gesto de la copa. Sostenía su taza de café por la mañana. Miraba el líquido y se imaginaba que allí estaba su vida rebosando, y decía: «Todo lo que recibo, deseo que también sirva a otros». Ese era el secreto del desbordamiento, darle propósito a lo que se tiene. ¿Se haré? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El final del Salmo hablaba de permanencia. Elena comprendió que habitar en la casa del Eterno no era vivir en un templo, sino mantener un estado de conciencia, un corazón que reconoce lo divino en cada acto sencillo. La bondad y la misericordia la seguirían mientras mantuviera viva la gratitud. Ese era el verdadero «nada me faltará». No la ausencia de problemas, sino la certeza de que el amor no se agota. El modo de usar el Salmo 23. El rabino enseñó que este salmo se activa con 3 movimientos. Presencia. Leerlo despacio, respirando entre frases como quien conversa con un amigo. Gestos. Tocar el papel en la nevera al despertar y decir: «Confío». Pasar el agua y pensar: «Mi alma encuentra calma». Poner la mano sobre el corazón en los días de miedo y repetir: «Tú estás conmigo». Sostener un vaso, imaginar la copa rebosando y decir: «Mi vida es suficiente». Gratitud, antes de dormir. Agradecer por 3 cosas, por pequeñas que sean. Estos gestos son la traducción física del Salmo. Transforman la lectura en acción, la palabra en energía, la fe en realidad cotidiana. El fruto del entendimiento. Con el paso del tiempo, la casa de Elena se transformó. No había lujos, pero sí armonía. Los hijos aprendieron a agradecer antes de las comidas. Las visitas sentían paz al entrar. La nevera, que antes era símbolo de escasez, se había convertido en recordatorio de presencia. El Salmo 23 estaba vivo. Hablaba cada vez que alguien lo tocaba, recordando que la abundancia no es acumulación, sino sintonía. Elena comprendió lo que los sabios querían decir. Pega este salmo en tu nevera y nada te faltará, porque el papel no alimenta.
Lo que alimenta es el recuerdo diario de confiar, descansar, purificar el corazón, agradecer, tener valor, compartir y vivir con bondad. Cuando apagó las luces y vio solo el brillo de la vela reflejado en las letras, Elena murmuró una vez más el inicio del Salmo, no como quien lo lee, sino como quien lo vive, y entendió. El Salmo 23 es la canción de quien aprendió a caminar por la vida con el corazón abierto. Quien lo vive no teme la falta, porque descubre que lo suficiente ya es un milagro. Todo lo anterior, reescrito con un lenguaje más claro y fluido, y unido, sería la revelación de la vibración sagrada. Cada sonido hebreo genera una forma, una luz y un ritmo, y estos patrones se alinean con las descripciones cabalísticas de los 7 cielos. Lo que los antiguos llamaban ángeles puede entenderse hoy como frecuencias de conciencia que responden a vibraciones específicas. Dicho de otro modo, los ángeles son las letras en movimiento. Cuando alguien recita el Salmo 91, no está pidiendo ayuda a seres externos, sino que está despertando esas frecuencias dentro de sí. Los ángeles no descienden, nosotros ascendemos. El código oculto y los 3 días en el corazón del códice de Safed, hay una secuencia de 42 letras, derivadas del Salmo 91. Los cabalistas la llamaban Hatzir Hashmirah, el eje de la protección. Se decía que sólo podía revelarse a quien estuviera espiritualmente preparado, ya que cada grupo de 3 letras correspondía a un portal del alma. Quienes conocían y entonaban esta secuencia durante 3 días, afirmaban que el aura humana se iluminaba visiblemente y las circunstancias se alineaban de forma inexplicable. Esto protegía a aldeas y daba valor a los soldados, porque cuando el alma vibra en luz, el miedo se disuelve por falta de espacio. Las personas que practican la recitación hebrea del Salmo 91, hoy en día describen experiencias similares. Un sonido interior que se expande, luz con los ojos cerrados y un calor interno. Sin saberlo, están tocando las mismas llaves que abren el espacio entre mundos. Estas letras, pronunciadas con pureza, generan ecos en el campo espiritual que atraen la luz y reorganizan lo invisible. El resultado es la transformación silenciosa en esos 3 días, donde el alma se eleva y el cuerpo responde. El silencio y la preparación los cabalistas enseñaban que el poder de la oración reside tanto en las palabras como en el silencio que las separa, pues es en ese espacio donde Dios responde. El secreto del Salmo 91 es aprender a escuchar ese silencio sagrado, que es el verdadero significado de habitar al abrigo del Altísimo. Para recibir el nombre divino, es necesario un ritual de preparación de 3 días, 3 movimientos interiores para alinear el alma. El primer día es el del cuerpo guardando silencio, Simzum Haguf. Ayuno ligero y abstenerse de ruidos y distracciones para que el alma descanse y pueda escuchar. El segundo día es para que el alma recuerde, Kavaná. El propósito es ascender de la confusión emocional, Ruach, a la claridad espiritual, Neshama. Se dedica a la reflexión, a escribir la intención, lo que se desea liberar o sanar, y a recitar el salmo lentamente. Se cierra con gratitud, que es el sello de la fe. El tercer día es cuando el espíritu despierta, Shayar Haor. El portal se abre, aparecen signos, y el corazón está en pureza vibracional. El ritual incluye gestos simbólicos durante esos 3 días. Encender una vela blanca al atardecer, recitar el Salmo 91 una vez al día con amor, evitar discusiones y agradecer por 3 bendiciones. La llama de la vela, metáfora del alma, debe brillar con vigor, señal de que el campo espiritual se ha abierto. La limpieza energética más importante es la interior, perdonar el pasado y a otros. El perdón es la llave dorada que abre la puerta del tercer día.
En este proceso, el cuerpo, el corazón y la mente entran en un estado de coherencia, y lo humano y lo divino comienzan a vibrar al unísono. La oración hebrea solo revela su verdadero poder en este alineamiento. La oración secreta. Salmo 91. Tras la preparación, el maestro reveló el poder del Salmo 91 en su forma original, Teilim 91, entendiendo sus versos como vibraciones. Verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Yosef Beseter Elion, Betzel Shaddai Yidlonan. Es la llave de apertura, que crea un escudo invisible, Magen Elion. Habitar es vibrar en la frecuencia original del alma. Verso 2. Diré al Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Omar la Adonai, Maxi Umetsudati Elohai Ebtagbo. La confianza es certeza vibracional. Al alinear lo interno, Maxi, y lo externo, Metsudati, el miedo se disuelve. Verso 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Ki, Malhav, Yetzabelash, Lismorja, Beyol, Derajeja. Malahav, ángeles, significa que las fuerzas de la creación actúan a favor de quien ora con pureza. Versos 14-16. El cierre es la tríada de la revelación: amor, presencia y salvación. La frase «porque ha conocido mi nombre», Ki Yadashmi, es el reconocimiento de la unidad. El nombre divino es el propio soplo. Anihu, yo soy él. La luz y el orante son un solo sonido. La experiencia de la recitación es una vibración pura, el habla sagrada, Dibur Shel Kedushá, que surge del alma. Las letras hebreas recuerdan al alma que es luz. La Cábala asocia el sonido del Salmo con 7 luces sutiles, donde las 3 primeras corresponden a las letras de Shaddai. Text S-chache, texta dextata. Confianza, azul, sabiduría, dorada y disolución de lo denso, blanca. El nombre que transforma no es mágico, sino que despierta el poder interior. Cuando el alma recuerda el sonido primordial, el universo se reorganiza. El milagro sucede cuando el orante deja de hablar con Dios y permite que Dios hable a través de él. El Salmo 91 no promete que el viento cesará, sino que asegura el refugio. La fe es el lugar donde Dios habita dentro de nosotros. La llave del sustento eterno. Salmo 23 a menudo. La escasez que sentimos en la vida no es solo falta de dinero, sino falta de fuerza y esperanza. El silencio de la casa duele, y la fe se reduce a un susurro. Como le sucedió a Helena, una madre agotada que oraba sin ver cambios. La clave, según los sabios judíos, es que la escasez que vemos es un reflejo de la escasez que sentimos. Cuando el corazón se llena de miedo, el mundo parece vacío. Un rabino le enseñó que Dios no se aleja cuando la nevera está vacía, sino que uno se aleja al olvidar invitarlo a la cocina. Helena comenzó a hacer algo diferente: vivir cada palabra de su oración. Agradecía por lo poco que tenía y pegaba un versículo en la puerta de la nevera, repitiendo una enseñanza antigua. Quien coloca la palabra donde habita el pan, invita a la bendición. Lo que realmente alimenta no es el pan, es la confianza. Los antiguos sabios aconsejaban escribir un salmo cerca de los alimentos como recordatorio diario de la presencia de Dios. Había un salmo en particular, llamado la llave del sustento, que si se colocaba cerca de la comida, prometía erradicar la escasez. Pero el secreto no está solo en el papel, sino en la acción que activa esa energía. Helena comprendió que el vacío no se iba ni con la comida, porque el problema era la falta de paz, una desconexión con su propia alma. La sabiduría ancestral indica que todo lo material es una sombra de lo espiritual. El pan es una imagen del alimento del alma, fe,
esperanza, propósito. La abundancia comienza cuando el corazón confía. Elena empezó a practicar la kavaná, intención pura, y a decir en silencio: «Gracias, Eterno, porque sé que el alimento está en camino». Esto generó alineación, yesod, y las oportunidades comenzaron a fluir. La mayoría de las personas oran sin ver cambios, porque repiten palabras sin vivirlas, sin intención. El poder no está en el objeto, está en la presencia. Los sabios decían que las palabras tienen alma, y recitarlas sin alma las vuelve polvo. El Salmo no habla al mundo cuando lo leemos, habla cuando lo vivimos. El rabino le reveló a Elena que el segundo paso para activar el Salmo del sustento era el código del pastor. Este código está en el Salmo 23, con sus 7 líneas, que representan 7 aspectos de la presencia de Dios: protección, provisión, descanso, valentía, gratitud, confianza y plenitud. El gesto que lo activa se revela cuando el corazón entiende antes que la mente. La Cábala llama a la alineación de lo espiritual y lo material tikkun. El rabino le dejó una frase clave: el pan que se multiplica no viene de la mesa, sino del corazón que confía. La abundancia es un estado del alma, y el Salmo es una frecuencia. La activación del Salmo 23 Elena finalmente identificó el Salmo 23 como la llave del sustento eterno. No es un consuelo, es un mapa del alma. El Salmo 23 se activa con 3 movimientos. Presencia, leerlo despacio, respirando y conversando con Dios. Gestos, tocar el papel con el Salmo en la nevera se convierte en un ancla espiritual y un recordatorio de presencia. Gratitud, agradecer por 3 cosas antes de dormir. Elena comprendió la enseñanza profunda de cada verso a través de la acción. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Gesto de la confianza. Colocar la mano sobre el corazón y afirmar: todo lo que necesito está en camino. Es la certeza de que hay dirección incluso en la escasez. En lugares de verdes pastos, junto a aguas de reposo, gesto del descanso. Pasar las manos por el agua corriente antes de cocinar, dejando ir el cansancio. La abundancia comienza cuando el alma se permite la calma. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Gesto de la rectitud. Actuar con honestidad, pagar lo que se pueda y compartir. Confortar el alma es renovar la esperanza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Gesto de la presencia. Poner la mano en el pecho cuando regrese el miedo y decir: aún aquí no estoy sola. Es la promesa de compañía divina dentro del dolor. Aderezas mesa delante de mí. Gesto de la gratitud en la escasez. Poner la mesa con reverencia, como un altar, afirmando: esta mesa fue preparada por amor. Agradecer por lo poco abre espacio para lo mucho. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Gesto del desbordamiento. Sostener un vaso y decir: mi vida es suficiente. Todo lo que recibo, deseo que también sirva a otros. El aceite es alegría y la copa rebosante es el corazón que da propósito a lo que tiene. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Gesto de la permanencia. Morar en la casa del Eterno es mantener un estado de conciencia de gratitud constante. La casa de Elena se transformó, no en un lujo, sino en armonía. El Salmo 23 estaba vivo, recordando que la abundancia no es acumulación, sino sintonía. La clave es el recuerdo diario de confiar, descansar, purificar, agradecer, tener valor, compartir y vivir con bondad. Quien vive el Salmo 23 no teme la falta, pues descubre que lo suficiente es un milagro.